Bien, hermano, qué bueno poder verlos, saludarlos, darle la bienvenida a algunos que se fueron y nos volvieron. Nosotros también estuvimos ausentes un domingo. El domingo pasado, domingo de Easter, no hubo Semana Santa, no hubo resurrección, no hubo clase, pero aquí estamos otra vez presentes, porque queremos terminar la segunda parte de 2 Corintios 4, 1 al 18. Ya avanzamos un buen pedazo hace 2 domingos atrás y ahora estamos concluyéndolo con varias ideas. Yo creo que son interesantes, se los advierto, porque, bueno, todo lo que Pablo habla en estas epístolas son interesantísimas, pero nos va a dar una idea muy buena de cómo Pablo veía la situación que él vivía. Vamos a orar y así damos comienzo. Si alguien más llega, no importa, la esperamos que entren con calma y podemos comenzar. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más, por la bendición de ver tu forma o tu palabra hecha viva. El domingo pasado cuando celebramos la resurrección, y gracias por la presencia de cada hermano acá. Te pido que nos des un tiempo de aprendizaje, no por nuestra conciencia, sino que sea tu Espíritu Santo en nuestros corazones, sobre estas verdades de tu palabra. Señor, hay muchas, y tú escogerás, Señor, las que querrás impactar a nuestra vida hoy. Bendice este rato, en Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Bien, ya leímos la semana pasada una vez 2 Corintios 4, 1 al 18. Teniendo ya varios lectores, aquí vamos a leerlo otra vez. Le voy a pedir que los dividamos este pasaje en, como son 18, en 6 por 3, 18, 6, empezando por Astrid 1 al 6, sigue Pierre 7 al 12 o 13, y luego termina Terry. 2 Corintios capítulo 4, versos 1 al 18. Empieza Astrid con los primeros 6 versículos, por favor. Tesoros en vasijas de barro. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasija de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos que por eso hablamos, pues sabemos que aquel que resucitó el Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque fuera nos vamos desgastando,
por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén, amén. Qué buena, es una lectura interesantísima de cómo Pablo ve la vida. Y la semana pasada antepasada hablábamos un poco de la cosmovisión. Recuerden siempre esto, Pablo está defendiendo su ministerio. Y una de las cosas que acusaban a Pablo de que su ministerio no parecía efectivo era porque él... ¿El qué? ¿El qué? ¿Era una pregunta? Sí. Oh. Ahí lo acusaban de dos cosas. Tú cambias mucho de planes y varías mucho las cosas. Y estás bien, dice que viene mañana y no viene. Pero la segunda cosa que le acusaban era que él... ¿No era apóstol? Sí, pero ¿por qué no era apóstol? ¿Por qué lo acusaban de eso? Porque no había estado con Cristo. Sí, no había No estado. había estado presente. No había estado presente. Ahí no lo acusaban de eso. Aquí no lo acusaban de eso. No. Pero los corintios lo acusaban mucho porque él sufría mucho. Ah, Claro. Y siempre estaba pasando por malas situaciones. Si la ¿y recuerdas. por qué lo criticaban por eso? Porque no puede ser que una persona que sea apóstol del rey sufra tanto. Ellos decían, Tiene que vivir bien, ¿o no? ellos decían. No, Ellos, eso es lo que- ellos decían eso. Y Pablo ha estado convenciendo a la gente que al contrario de el sufrir sea una prueba de no llamado, el sufrir es una prueba de llamado. Inclusive leímos allá en Hechos cuando él se convierte después del encuentro en camino a Damasco, que el Señor le dijo, lo he escogido para que sufra. Y Pablo hace ese énfasis muy intensamente en varias partes. Y aquí está otra vez defendiendo esto, pero Pablo dice, eso no me desanima, el sufrir a mí no me desanima. Está diciendo varias cosas y vamos a resumirlas porque es larguísimo el tema que podemos tratar hoy. Él está diciendo, por eso dice, no nos desanimamos, a pesar de todo esto, no me desanimo. Al contrario, hemos renunciado a muchas cosas que eran mi privilegio. Una de las cosas que él había renunciado era vivir económicamente de su ministerio. La mayoría de los jefes de grupos religiosos en esa época exigían cosas de su gente que los tenían que mantener. Pablo dice, yo prefiero trabajar con mis manos. ¿Para qué? Para que este evangelio no tenga ningún tipo de freno. Por eso no actuamos... ¿El sufrimiento del cuerpo de él personal o el sufrimiento que le estaban pasando porque lo acusaban? Por todas esas cosas. Tú siempre estás en la cárcel, siempre te apalean, siempre te apedrean. Inclusive usan unas palabras aquí un poco interesantes todo eso. Por eso dice, yo he renunciado a todo eso. No me importan ni siquiera mis propios derechos. Pero dice, no actuamos con engaño. Lo que sí hacemos es nos recomendamos delante del Señor. Por eso Pablo pone a Dios como su juez. Y dice, delante del Señor estamos porque estamos diciendo la verdad y lo hago porque tenemos una esperanza. Y repito otra vez, por eso no nos desanimamos. Si ustedes leyeron la lectura, que sí lo hicieron, y pusieron un poquito de atención, ¿por qué dice Pablo que él no se desanima? A Pablo le pasaron, él hace una lista, naufragio, apedreamiento, le pasaron cuantas cosas podían pasar. Pero él dice, ¿por qué no me desanimo? Lo dice en la lectura, ¿por qué no me desanimo? ¿Lo vieron? Si no lo vieron, yo se los digo, no hay problema. Por dentro se va renovando día a día. ¿Para qué? Miren, Pablo La dice, gracia sobre la mano de Dios, porque tengo una esperanza. una esperanza. Ahí lo dice en varias ocasiones, porque tengo una esperanza. Y Pablo dice, yo puedo pasar todo esto porque tengo una esperanza. Es como los que van a trabajar el día de mañana. ¿Por qué van a trabajar el día de mañana? Porque tenemos la esperanza de que nos paguen. Porque tienen la esperanza de algo, correcto. Y no, y es verdad. Perdón, Pierre. De viajar. Tenemos esperanza de dos cosas, de que se nos pague el trabajo que hacemos. Les aseguro que si mañana sale un decreto, el condado no va a pagar a los maestros mañana, muy pocos van a trabajar mañana, muy pocos aman la profesión tanto. Y segundo, de que vengan unas vacaciones, de que yo pueda aprovechar el descanso, inclusive a veces hasta de la jubilación misma, ¿verdad? Y no miren a Astrid, hasta de la jubilación misma.
que ya me llega, voy a salir de todo esto. Pablo dice, yo tengo una esperanza. Por supuesto, Pablo no era la esperanza del dinero. Y él dice, esa esperanza que yo tengo es que viene algo mejor para mí. Hay algo mucho más sublime que sencillamente vivir en esta tierra con dinero, buena salud, buena esposa, buenos muchachos y mucho paseo. Pablo dice, yo tengo esa esperanza. Ahora, Pablo está haciendo esto ante una cultura del siglo I allá en Corinto, donde prácticamente todo lo que ellos vivían era para su bienestar. Ellos eran muy puestos para vivir bien. Y si algo me gustaba, yo voy a hacerlo porque está dentro de este marco que yo quiero vivir bien. Ajá. Gracias, Gladys. Él estaba sufriendo en la carne, pero en el espíritu, él estaba de lo más bien. Correcto. Porque lleva a Cristo adentro. Porque tiene esa esperanza de que algo bueno va a llegar. ¿Recuerdan la ilustración que vimos hace un tiempo atrás de la señora que murió con la cucharita de postre en la mano, La ¿verdad? enterraron. La pusieron en la urna. Oh, sí, Sí. Sí. La señora que habló con su pastor para que el día que la enterraran en la urna le pusieran una cucharita de postre aquí. Y la gente se preguntaba, ¿por qué esa cucharita? Y el pastor decía, yo voy a explicarlo, ella me lo dijo a mí, no se preocupe. Y ella dice que cuando le invitaban a comer a la casa, ella veía la cucharita de postre y dice, viene algo mejor, viene algo bueno. Entonces ella murió y le pusieron una cucharita aquí, diciendo, viene algo mejor. O sea, que era parte de su mensaje a pesar de que estaba en el féretro ya, ¿verdad? Recordaba eso. Exacto. Pero Pablo dice, viene algo que comparado con lo que estoy viendo y sufriendo ahorita, dice, esto es efímero. Oye, que me apedreen no es efímero, me van a perdonar. No es banal, que me apedreen en serio. O un naufragio, o cantidad de cosas que le pasaron al pobre Pablo. Pero recuerden, estamos comparando la cultura de Corinto en el siglo I con la nuestra, y gracias a Gladys que nos dice que somos muy parecidos, esa cultura ya en Corintio, igual que hoy, por cierto, como Gladys acaba de acotar, ¿qué te decía? Si tú vienes a decir que eres apóstol o que tienes poder para predicar y veo toda esta debilidad en ti, voy a ponerte en duda, sinceramente. Y se parece mucho al siglo XXI. Sí. Si tú no tienes éxito, una iglesia grande, muchos carros, tienes hasta taller para volar, voy a dudar de tu pastorado. Poder de tu Dios. Voy a poder ayudar al poder de tu Dios. Y a Pablo le pasaba exactamente lo mismo. Pues dentro de algunas iglesias era así. Era así y sigue siendo así y seguirá siendo así. ¿Por qué? Porque Pablo decía, y recuerden lo que dice Pablo también, que le decía al Señor, mi poder se va a mostrar ¿dónde? En tu debilidad. En el siglo I y en el siglo XXI, eso no es así. Mi poder se muestra en lo que yo logro hacer, lo que tengo. Mira cómo estoy rodeado de tanta gente, mira cómo tengo tanto dinero, mira cómo tengo tanta prosperidad, lo quiero decir. Iglesia grande, muy próspera, tengo todo lo que quiero, vivo como quiero. Y Cristo dice, mi poder se muestra en tu debilidad. Y hoy también, para nosotros el éxito es poder. Pero poder no es servir al Señor, poder es poder hacer las cosas, lograr las cosas, ¿verdad? Yo voy a dudar de lo que está pasando en esas iglesias tan grandes donde van miles y miles de gente todos los ¿Por qué? Porque, quién sabe lo que está diciendo el pastor. Something to tickle your ears. Porque el poder no se muestra en debilidad para la cultura de hoy. Igualmente para la cultura del siglo I allá en Corintio. Ellos prácticamente vivían, y por eso había inclusive templos donde la adoración a ese Dios era a través de la prostitución. Porque era lo que a mí me gusta, lo voy a hacer, porque eso me agrada. Y lo sagrado y lo cultural no había mucha separación entre ellos. Una sociedad muy religiosa, pero una religión muy adaptada al placer de ellos, muy adaptada a lo que a mí me gusta. Todo podía influir en todo. Por eso cuando Pablo presenta estas cosas a través de su predicación y su ministerio, y hoy en día también debería de ser así, Pablo presenta a la iglesia como una contracultura. Lo presenta como el otro lado en verdad de lo que debería ser. Hoy el mundo dice que esta es la línea perfecta. Y Pablo dice, no, esta es la línea perfecta. Este es el sitio donde yo debo estar. Y así lo presenta como esa contracultura. Y yo diría que hoy en día estamos llegando al mismo llegadero, poniendo casi la visión del mundo contra la visión del reino de Dios. Y son diametralmente opuestas. Tenemos que entender eso.
Estamos, pero son diametralmente opuestas. El mundo ve el éxito donde el Señor no ve el éxito. Y el Señor ve el éxito donde el mundo no ve el éxito. Y esto es terriblemente interesante para nosotros. La debilidad no se ve bien. La debilidad no se ve bien. Por eso Cristo no se vio bien. ¿Y quiénes lo vieron mal? Precisamente los que estaban en esos poderes religiosos. Hoy casi hacemos una separación entre lo que es cultural y lo que es sagrado, y casi que son dos esferas, y casi que la gente de hoy en día en nuestras iglesias pasa mucho, vivimos algo, y el pastor lo predica cada rato, vivimos algo el domingo por la mañana, y vivimos una cosa distinta el lunes por la mañana. No, el domingo por el mediodía. Mediodía. No llegamos al domingo completo. Domingo a las 12:30. Sí, correcto. Y hacemos eso, son dos visiones correctas. Vivimos casi una religión de un tiempo, de pocas horas, como dice Gladys, y otra cosa, los valores privados. Inclusive me dicen, no te metas en mi vida porque es mi vida, son mis valores. Y entonces, y el pastor le machaca mucho eso en sus prédicas cada rato. Por eso los valores del reino de Dios chocan con los valores del mundo. Por eso que el testimonio es más grande cuando uno tiene problemas y sigue con la fe y con la alegría en Dios, y aunque uno esté pasando. Por eso en ese último versículo, y no es que estoy terminando el capítulo, en ese último versículo 18 dice Pablo, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Hoy en día necesitamos aprender más esto. Lo que se ve nos influye mucho y nos gusta mucho. Esos valores culturales se oponen completamente a los valores cristianos. Así pasaba en Corintios y así pasa hoy en día, y eso nos hace doler mucho la cabeza. Y debemos tener cuidado porque nuestra cultura norteamericana en este siglo XXI siempre queremos casi emparejar los valores. Y por eso, por ejemplo, el valor del éxito hoy aún en nuestras iglesias se mide por mucho, por cuánto tienes, cómo luces, qué carro usas y cuánta gente tiene. Y es peligrosísimo. ¿Y cuánto das? Oye, Gladys, viniste hoy mal. Es verdad, eso es así. O sea, no estoy predicando nada mentira. Por eso Pablo está sufriendo y nosotros lo sufrimos porque no hay mucha diferencia. Por eso el mensaje de Pablo y el mensaje de Cristo sonaba tan diferente, tan radical. Qué fácil hubiera sido para Cristo amoldarse a los fariseos de su época, complacerlos en todo y ser uno de ellos. ¡Wow! Hubiera sido extraordinario. Pero Cristo lo hubieran aceptado muchísima gente bien, ¿verdad? Pero por eso el mensaje es radical. ¿Por qué? Porque se opone a los valores que aún la religión de la época mantiene. Y cuidado de nuestra época. Por eso el problema de los corintios era tan grave. Y ver sufrir a Pablo no les gustaba, ni lo veían bien, porque eso no era lo que ellos querían ver. Ellos querían ver a un apóstol poderoso, fuerte, grande, que tuviera todo, que cobrara, que la pasara bien. No querían ver a un hombre sufriendo. Y Igual que cuando vino Jesucristo. igual que cuando vino Cristo. Por eso Pablo se declara siervo de Cristo. Y ahí está la gran diferencia entre lo que es ser siervo de Cristo. Al fin y al cabo, hermano, Dios dispone. A veces decimos, es que el evangelio implica sufrir. No digo que estamos obligados a sufrir, pero Dios dispone las cosas. Pero el sufrir no es una contrariedad. Pablo llama a los corintios no a sufrir. Pablo no es que predique la teología del martirio. De todas maneras, en este mundo sufrimos desde que nacemos en adelante. Yo veo a mis nietos, por ejemplo, cuando la mamá quiere quitarle el pecho, cómo sufre, ¿verdad? Porque él quisiera seguir teniendo pecho hasta los 18 años. Pero los niños sufren y aún la madre sufre cuando tiene que quitarlo. Pero tiene que quitarlo porque sabe que el niño va a crecer. Así que sufrimos constantemente. Pero para los corintios ese tipo de cosas no podían aceptarlo, el sufrimiento. Y ellos creían que lo que tenían era de ellos y se lo habían ganado. Uno de los problemas de la iglesia de Corintios es que se jactaban en su soberbia. Por eso Pablo se lo dice desde el libro, en la carta anterior, en el 4:7, Pablo se los narra, se los dice tan claramente, 4:7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido?
Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Los corintios creían que ellos estaban siendo bendecidos porque se lo merecían. Y si alguien sufre, tú no te mereces estar bendecido, ¿verdad? Y eso es complicado para ellos. Se jactaban de su verdad. Y Pablo los llamaba a ser humildes. Recuerden, no nos gusta ser humildes. Pero, ¿quién nos dio el primer ejemplo de humildad? Ya sabemos la respuesta clara, Cristo mismo. Pablo dijo eso. Pablo le decía, consideren a otros como mejores de ustedes mismos. Pablo hablaba no de pobreza física, pero sí hablaba de que Cristo no vino a ser servido, vino a servir. Y esos son valores que los corintios no aceptaban y valores que nuestra cultura hoy no acepta. Vivir como cristiano para Pablo no es necesariamente sufrir, pero sabía que si tenía que sufrir podía soportarlo. ¿Por qué? Porque tenía una causa mayor y esa causa Pablo lo llama. Por eso ese llamado de Pablo a sufrir se busca especialmente en ese desarrollo, y lo va a decir un poquito más adelante, ahí en 2 Corintios 5, el versículo 20. ¿Alguien lo tiene y lo lee? 5:20. Uh-huh. A ver, read it in Spanish. 5:20. Segundos de Corintios. Sí. Here. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Esa era su misión. Y en el 4 que ya leímos, el verso 17, también dice Pablo, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más de todo lo que sufrimos, de todo el sufrimiento. Que todo sufrimiento. Qué interesante, ¿verdad? Pablo dice, la esperanza que yo tengo, el valor que yo tengo, es que estos pequeños que estoy pasando como una picada de mosquito, no se compara con la alegría, el gozo, lo glorioso que voy a tener. Y Pablo pone ahí, en esa esperanza, en ese valer más, pone su fuerza para poder pasar aquello. ¿Cómo lo hace? Como dice el versículo 18 que ya leímos, mirando ¿qué? Lo invisible. Señores, a nosotros no nos gusta mirar lo invisible. Y una enseñanza que hay que repetir. Constantemente. Porque todos los días nos gusta ver lo visible, lo palpable. Y eso lo repetimos muchas veces. Vos me digo, dame lo palpable. Yo quiero ver dónde está, como decimos en Venezuela, dónde está el queso y la tostada. ¿Dónde está el queso que yo quiero ver? Porque me están dando una arepa con queso. Yo quiero ver el queso y la tostada. Por eso Pablo una y otra vez repite eso. Yo estoy como viendo lo invisible. Y esa aplicación, aunque haya aflicciones, como dice en el versículo 15, aunque haya aflicciones, todo esto por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Pablo dice, mientras más gente llegue a Cristo, más se glorifica el Señor. Recuerden, el propósito del hombre, ¿cuál es? Pierre, ¿tú lo sabes? Glorificar a Dios y enjoy Him. Disfrutarlo a Él. Disfrutarlo aquí en la Yo sé que Pierre lo sabe porque él estudia mucho eso. Disfrutar a Dios, glorificar a Dios y disfrutarlo de Él. Para eso nos llamó. Por eso Pablo dice, mientras más llego con gente al Evangelio, Dios recibe más gloria y lo demás para mí no vale mucho, ¿verdad? Porque estoy disfrutando de aquello, de ver que Dios está cumpliendo, ver su misericordia. Ser más o menos, Pablo dice, nada vale más que la gracia y la gloria de Dios. Lo eterno, dice Pablo, es lo que vale. Vaya, yo creo que cuando llegamos a cierta edad en la vida nos damos más cuenta cada vez de eso, ¿verdad, Gladys? Que al fin y al cabo esta vida pasa tan rápido que al fin y al cabo nos damos cuenta que lo eterno es lo que tiene, es lo que se está haciendo, ¿verdad? Y si tengo una buena teología de esto, si entiendo bien esto, mi relación con Dios también se va a modificar. Se va a modificar claramente. ¿Por qué? Porque no vamos a alabar lo que no valoramos. Lo que no valoramos.
Y muchas veces nuestra cultura occidental no nos permite valorar lo que viene. La cucharita de postre. No nos permite valorar lo que viene. Sino que como vemos este mundo que mide el éxito en cosas que tenemos, no lo vemos como lo ve Dios. Y Pablo dice, yo puedo pasar todo esto, inclusive sufrir que ustedes me critiquen, porque veo algo más grande. Y esa visión me compromete, esa visión no me humilla, no produce soberbia. El problema, por ejemplo, empezó con los judíos. Cuando los judíos se dieron cuenta que Dios los había escogido a ellos como pueblo, eso en vez de humillarlos, ¿qué hizo? Los enorgulleció. Mire, nos escogió a nosotros. Casi nada. Por eso los demás, y los fariseos lo hacían, los religiosos lo hacen. Pero la buena teología, el entender a Dios, el entender a ver a Dios, también nos lleva a vernos a nosotros. Y delante de Dios, nosotros, si nos vemos en esa imagen, debe hacernos invitar la cabeza hasta el suelo. No levantarnos con orgullo y decir, mira lo bueno que soy frente a los otros, ¿verdad? Y por supuesto, ese invitar la cabeza hacia el cielo es limpiarnos, porque Dios lo va a hacer por nosotros, ¿verdad? Según la perspectiva de Dios, su correcto entendimiento nos va a transformar, a cambiar, nos va a moldear la vida. Y eso es lo que Pablo está buscando. Que la vida... Hoy leí un escrito que decía que fracasamos cuando tratamos de hacer que gente no cristiana acepte los valores cristianos. Nos equivocamos definitivamente en eso. No pueden hacerlo. Por eso, la única forma de poder aceptar estas cosas es viendo a Dios, viendo lo que Él hizo, y viendo su regalo, viendo su gracia, viendo todas estas cosas. Y hay muchos versículos que enfatizan eso. Cuando conozco más a Dios, más me conozco a mí y más me humillo delante de su poder. Porque me veo lo más y más inhabilitado para recibir. ¿Qué dijiste? Más bajo. Me veo lo más y más bajo, menos inhabilitado. Y conocer a Dios jamás me debe llevar al orgullo y a la soberbia. Me debe llevar a la humildad y a la postración delante de Él. Ver su gloria. Por supuesto que nosotros enfatizamos mucho hoy quizás que tengamos buena salud, que tengamos buena riqueza. ¿Pero le importa a Dios eso? No. Por eso Pablo dice que hay algo mejor. Y ver la gloria de Dios no es tener salud, no es tener riqueza. Es abundar en Cristo Jesús. Pablo dice que Dios no ve tu salud buena, Dios ve tu santidad. Por eso Pablo dice, hay algo mejor. Y por supuesto, lo hemos estudiado en muchas otras ocasiones, el desarrollo del reino de Dios es que ya llegó, ya se estableció, pero no está completado, no está satisfecho completamente. Correcto. Por eso el predicar el Evangelio es lo que prueba la autoridad del Señor Jesús en esta tierra. Y Pablo entiende que ese sufrimiento en su vida lo puede caminar, lo puede transitar, porque viene una gloria venidera, que es la gloria del reino de Dios. Y lo ha dicho ya ahí en 2 Corintios, donde leímos también en el capítulo 1, los versos 20, 21, 22, ¿verdad? Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto nosotros como ustedes, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de promesa. Tenemos una garantía en nosotros. Entonces Pablo dice, tengo esto y además, aunque no esté pleno, todavía tenemos que luchar en este mundo con tantas situaciones incómodas. La realidad futura me impacta tanto que me hace cambiar. Pero además de eso, tengo una garantía. El Espíritu Santo está conmigo. Estoy garantizado. Estoy garantizado que viene una gloria venidera. Como decía Pierre, el ya, pero aún no. No es cuestión de que reciba todo. Y este tipo de grupos, Pierre, se enfatiza mucho en lo que tienes hoy. Tienes riqueza, tienes prosperidad, tienes buena salud.
Pero en verdad la mayoría de las promesas de Dios para nosotros son futuras. Son hacia adelante, ¿verdad? No es cuestión de querer sufrir por sufrir. Pero no podemos obstaculizar la obra por no sufrir. No podemos evitarlo. Por eso inclusive podemos orar por los enfermos y creemos que Dios puede sanar a un enfermo, pero a veces Dios no sana a los enfermos. A veces Dios se lleva a los enfermos. Porque la Biblia enseña que los justos también sufren. Salmo 116:10, no lo lean, pero pueden buscarlo si le pueden después. Los Salmos 116:10, los justos también sufren. Y Pablo resistía algo porque se podía regocijar en ello, porque eso lo que hacía era reflejar a Cristo. Y brotaba de él una alabanza. Por eso como estaba preso allá con Silas, podía cantar esa alabanza. No porque estaba contento, porque no le cantaba el Holiday Inn donde estaba, ¿verdad? No, estaba contento porque sabía que estaba sufriendo por una causa mayor y mejor. No, esa convicción de lo que Dios está obrando, aún en el futuro. Y ahí otra vez en ese capítulo 4 de Corintios, Pablo hace ese énfasis de muchísimas maneras. Tenemos pruebas de ellos, tenemos garantía de ellos. Y lo que yo espero ahora de ese futuro determina o debería determinar lo que yo hago hoy. Tenemos esa seguridad. Nos da esa seguridad. Por decir así, es el motor que nos empuja, esa esperanza, de esa gloria eterna. A pesar de lo que estoy pasando hoy. Por eso nos hace tan difícil entender estas cosas a veces, porque nos gusta ver lo palpable, lo que está aquí hoy. Y ahí mismo, bueno, hay muchos versos que tienen que ver con esto, pero si lo leemos todos se nos alarga mucho el tiempo. Por eso dice, la esperanza de esa seguridad es lo que nos transforma, nos motiva. Y esa esperanza debería formar en nosotros nuestros hábitos, nuestros valores. Mientras esperamos esa esperanza, mientras logramos esa esperanza, mientras la anhelamos, nuestra conducta aquí debe alinearse con esa esperanza que el Señor nos ha mostrado. Por eso que la esperanza que nos da Dios es tan importante, porque aunque estemos pasando por momentos malos o cosas difíciles, hay personas que aunque todo le vaya bien, siguen sintiéndose mal, o se siguen sintiendo sin fe, o no tienen esperanza, y dicen, o un vacío que no saben por qué. Tienen dinero, tienen salud, tienen fama, y todavía se sienten sin... Todavía tienen que usar Propofol para dormir, porque no cogen sueño ni siquiera, ¿verdad? Y esa cultura que Terry nos está explicando contradice la cultura del mundo. ¿Cómo que no quieres fama? ¿Cómo que no quieres dinero? ¿Cómo que no quieres éxito? Si todos buscamos... Puede ser que si tiene todo eso, se siente mal, o deprimido, o se quiere Y matar. cuando no se matan porque tienen de todo y no tienen nada. Pero nada lo llena. Robin Williams. Y muchos más, ¿verdad? Muchos más. Ahora, recuerden una cosa, hermano. Nunca deberíamos desear más lo que nos da el mundo que lo que nos da Dios. Y eso es clave para nosotros. Si conocemos a Dios, y le doy gracias a Dios por todo lo que nos da en esta iglesia de enseñanza de la Biblia, de muchas maneras. Si conocemos más a Dios, más vamos a darnos cuenta que el mundo vale menos. Y por eso vamos a alabar a Dios por lo que Él nos da. Es el mundo que busca recompensas de hoy. Y Pablo las llama efímeras, temporales. Efímeras sí, son como la niebla, ¿verdad? Puede amanecer muy nublado, pero a la que sale el sol se desaparece y se disipa. ¿Por qué? Como dice Pablo, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Aunque busquemos la recompensa, esas recompensas son efímeras. Porque nos enfocamos en lo terrenal. Y por supuesto, si alguien me predice o me pronostica que voy a tener riquezas, yo quiero caminar hacia allá. Porque esta cultura que nos da, la que vivimos hoy, es una cultura muy materialista. Muy materialista. En cuánto tienes, cuánto vales, es lo que se usa hoy, ¿verdad? Cuánto tienes, cuánto vales. Pero, si Dios nos da paz, salud, economía,
es para su gloria, pero si no nos lo da, tiene el mismo sentido. Ahora, recordemos, Cristo fue nuestro mejor ejemplo. Por eso, dice Pablo, yo puedo negarme a mí mismo, por eso puedo ceder mis derechos. Ahora, nunca vamos a ganarle a Cristo en entregar. Nunca le vamos a ganar a Cristo en entregar. Porque Él entregó su propia vida. Nunca vamos a entregar más de lo que recibimos tampoco. Porque Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Por eso Pablo lo que dice es, por favor, comparen los precios. Yo sé que en este tiempo somos expertos en comparar los precios, ¿verdad? Si no, miren a pie en internet cuando quiere viajar, ¿cómo compara precios? Y en el supermercado las mujeres son expertas. Y mi esposo le encanta comparar los precios y a mí no me gusta, pero no importa, ese es otro tema. Él no me lleva a hacer las compras con él porque yo me tardo mucho. Porque ella compara precios. Y es lo correcto, ella está cuidando el dinero de la casa, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Debemos comparar el sufrir de este mundo con la gloria venidera. Pero recuerden, nunca vamos a sufrir más de lo que Cristo sufrió. Ni siquiera en toda nuestra vida. ¿Qué es lo que más puede dañarnos en este mundo? Que nos maten. Pablo dice, si lo hacen, es ganancia para mí, voy para el cielo. Ahora, si lo mayor es mi vida, y Pablo dice, para mí es ganancia, Filipenses 1:21, para mí el morir en Cristo es ganancia, entonces, ¿qué puedo perder? Ahora, recuerden una cosa, que Cristo lo dijo allá en el Evangelio, ¿verdad? El que quiera ganar su vida la perderá, el que quiera perder su vida por causa de mí la va a ganar. Marcos capítulo 8. Ganar y perder, según Dios. Según el mundo, no valen. Y por eso criticaban a Pablo, porque lo veían con la lupa del mundo. Y cuando hacemos el Padre Nuestro, y esa famosa oración del Padre Nuestro, nos lo dice, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en el cielo, queremos tu gloria, que su nombre sea visto, sea enaltecido, venga tu reino, queremos ese anhelo de que su reino se establezca, no mis deseos. Y Cristo se lo dijo en la oración, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero duele. Ahora, lo que él dice que es la gracia. ¿Qué sostuvo a Pablo en esos tiempos tan difíciles para él? Dice claramente, es la gracia, me sostiene por lo que Cristo hizo por mí. Ahora, recuerden una cosa. Pablo había sufrido tremendo impacto de ser perseguidor y prácticamente matar a Esteban, porque participó en el asesinato de Esteban apedreada. Él cambió de una manera radical a ser un ahora proclamador, defensor, a ser del apedreado y no el apedreador. Ahora, Pablo decía, esto para mí es importante, esto me dio un cambio, pero lo que me da la fuerza no es lo que pasó, lo que me da la fuerza es lo que viene. Y es bueno que podamos pensar en eso. Yo sé que todos tenemos experiencia de cómo el Señor nos ha cambiado, a unos y a otros quizás de una manera más grande o vistosa, a otros quizás menos, pero ¿Me puedes repetir eso? Lo que me da la fuerza. No es lo que Dios ha hecho por mí, es la esperanza que Él me da. Porque ya lo que lo hizo, gracias a Dios lo hizo, pero ahora me da una esperanza mayor, más grande, más fuerte. Lo que pasó me da una base muy, muy importante, y Pablo veía el cambio en su vida y ya no le importaba nada, pero lo que lo mantenía vivo para seguir caminando el día a día, a pesar de lo que estaba sufriendo, la tempestad que cargaba encima por donde iba, era la esperanza que tenía delante. Y él lo dice en este pasaje muchas veces, me da la confianza, mirar atrás me asegura, pero lo que viene me lleva a seguir hacia ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que Él está conmigo, aún, como dice el Salmo, aún cuando pase por valle de sombra y de muerte. Ahora, todos nosotros sufrimos cosas normales, entre comillas, de este mundo. Todos vamos a sufrir una enfermedad, todos podemos sufrir un accidente, todos podemos sufrir una bancarrota, todos podemos sufrir un engaño de gente de mucha confianza. Todos sufrimos eso. Pero Pablo está sufriendo por el Evangelio, no está sufriendo las cosas normales. Era mucho más que eso. Y Pablo confía que todo eso va a pasar y vendrán tiempos mucho mejores. Otra vez la cucharita de postre
en la mano de la Señora. Pablo decía, vienen tiempos mejores y yo lo voy a disfrutar y les pido a ustedes que lo disfruten conmigo. Esa fe y nuestra fe debe comenzar, si es cierto, cuando ponemos esa seguridad en la promesa de Dios del perdón. Pero ¿qué pasa? Que la fe continúa durante toda la vida cristiana. Por eso la Biblia dice, de la manera que creíste en mí, caminad conmigo, ¿verdad? Porque la fe va a continuar. ¿Cuándo va a continuar? Cuando nos enfrentemos todos nuestros días a diferentes situaciones difíciles. El Señor nos ha dado una garantía de que no nos va a dejar, aún en las situaciones difíciles de este mundo, pero la fe, por decir así, se va a culminar con aquella promesa eterna de Dios. Esperamos que el Señor nos va a llevar y nos va a llamar a nuestro hogar. Yo lo doy gracias a Dios porque tenemos hogares aquí en la tierra, ¿verdad? Y no vivimos en la calle. Pero recuerden, ese hogar es perecedero. Y yo a veces, claro, ya este año, si Dios quiere, el Señor me lleva a cumplir 70 años. Ya bastante. Pero, por ejemplo, cuando vamos a nuestra Maracaibo, donde Astrid y yo crecimos, y vemos, por ejemplo, la casa donde creció Astrid, que ya no es ni parecida casi a lo que era. Pero ahí estaban sus hermanos, sus padres, pero la vemos y la vemos tan distinta ahora, vacía, que creo que hasta la convirtieron en un negocio. En un negocio. Porque los padres se vendió y ya no es de ellos, por supuesto. Pero qué diferencia, uno siente, ay, qué cosa, esta es la casa donde yo crecí. Y ahora es una venta de X cosas. Pero la casa aquí en la tierra es perecedera. Si nosotros tan solamente entendiéramos eso. El principio que Pablo da es que viene algo mejor, lo eterno. El valor de la vida cristiana no está en este mundo, aunque nos ayuda a vivir en este mundo. El valor de la vida cristiana está sobre el propósito eterno, la alabanza de la gloria que Pierre nos decía del propósito del Evangelio. Una de las cosas claras que tenemos nosotros de que el reino de Dios se estableció, pero aún no se ha establecido completo, es nuestro propio pecado. Cada día somos engañados por nuestro propio pecado, de diferentes maneras y formas. ¿Qué hace el pecado? El pecado te ofrece algo bueno, un disfrute de algo. Si no se acuerdan de Adán y Eva, ¿qué le ofreció el diablo a Eva? Oh, no, ustedes serán como dioses, no van a morir. ¿Quién no quiere ser como Dios? Lo que pasa es que es un engaño, porque el pecado te ofrece algo falso, alguna felicidad, alguna satisfacción momentánea. Pero, y el diablo se lo ofreció a Cristo también, le ofreció cosas buenas. Reina, mira, vas a reinar sobre todo esto, te lo entrego, es mío, yo te lo voy a entregar. Y nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Pero lo que está diciendo Pablo es que nosotros debemos desear más a Dios que la falsa promesa del diablo. Y eso nos puede evitar caer en el pecado. Dinero, sexo, fama, cualquier cosa como lo nombraban ustedes ahorita, son cosas que atraen. Nos gusta aquello. Pero son falsas, como ya vimos también. Solo la promesa de Dios, de la gracia que nos cubrirá aún en el futuro. Es como decir, debemos estar satisfechos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. La gracia que hoy tenemos nos va a hacer sustentar hasta el final. Nos va a llevar hasta el final. Su gracia, su perdón nos va a ayudar a apreciar esa belleza de Dios y a evitar lo más posible caer en la falsedad del pecado. Todos los días, porque nos atrae, nos da un caramelo dulce, el pecado nos llama. De diferentes maneras. Cada quien, por cierto, tiene su debilidad más débil. Y después te da carie. Pero Pablo dice, yo lo puedo soportar. Y por eso el énfasis de Pablo en todos estos capítulos es, no me desanimo. Hermano, qué fácil es desanimarse. Qué fácil es desanimarse. Yo me desanimo a cada rato. Y mi esposa tiene que darme nalgada para que...
Porque tanto que invertimos a veces de esfuerzo en algunas cosas y después no nos resulta como queremos. Yeah. ¿Y es que acaso alguien nos prometió un jardín de rosas? Pero Pablo dice, es ver lo que no se ve. ¿Alguien puede leer en el 5.7 para terminar? 5.7. Corintios 5:7. Ujú. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Bien cortico, ¿verdad? Bien cortico para que lo aprendamos. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de poder ver estas cosas y ante ese caramelito que nos da Cari del pecado, que nos gusta tanto, que se ve dulce, Azúcar también. podemos decirle vivir por fe, no por vista. Yes. Pero mira, tienes esto, las riquezas, el mundo, el poder, el futuro. Amén. Amén. ¿Algo de ustedes? Yo quiero decir algo, que cuando tú estabas dando la clase, yo asocié, no sé, recordé lo que le pasó al pueblo de Israel, Sí. cuando salió y vieron tantas cosas, tantas maravillas, que esa era la base que tú decías. La esperanza era la tierra prometida, pero de allí que salieron, Sí. allá pasaron muchas cosas que lo desanimaron y lo alejaron de Dios y no Ujú. veían, querían siempre tener el éxito que tenían en el pasado y no veían la tierra prometida. Y el éxito lo perdieron por mirar las cosas, Mirar las cosas terrenales. visibles, querían ver todo el Sí, tiempo. Y pero ellos ya eran esclavos. ¿Cuál era Por la eso ellos, la cosa ellos que se estaban alegraron extrañando? cuando salieron de la tierra Pero prometida. extrañaban las cebollas de Egipto. Oh, lo que extrañaban era la comida. No, y la cebolla y la tranquilidad, y tenían agua, y tenían casa, y tenían todo. aunque Sí, acaban de ver un Y milagro. látigos Dios- también. Y látigo, pero... Y así somos. Y látigos, Enseguida como Es que- locos. Es que así somos Y los trabajo todo forzado. el tiempo. Enseguida se Queremos todo el tiempo ver cosas buenas y buenas y buenas. Y cuando nos viene algo difícil, entonces ya perdemos esa visión de la esperanza que Dios le había dado a ellos, ¿verdad? La tierra prometida. No se lo asocié. Por fe vivimos, por fe vivimos. Amén. Padre, qué bueno es poder recordar estas cosas y verlas con esa perspectiva de lo que tú le enseñaste al pueblo de Israel, de lo que enseñaste a Corintios, pero lo que nos enseñan a nosotros hoy, Señor. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. El pecado sigue siendo la misma tentación. El enemigo sigue siendo el mismo tentador. Padre, como Pablo lo decía una y otra vez, permítenos vivir viendo lo invisible, en esa promesa de seguridad tuya, de que no nos dejarás en este mundo y nos esperas en el futuro. Danos esa seguridad para vivir adecuadamente ante esos valores que tú nos pides. Bendice el culto de hoy, Señor, a nuestro pastor, a los músicos, a los que participan, que sea de bendición para todos y también el compañerismo que vamos a tener después del culto, para que sea un tiempo de alegría como iglesia, como familia. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti.